Que las victorias no se te suban a la cabeza y las derrotas no se claven en tu corazón. Perfecto, eso. Qué bueno que se han conectado. Tenemos una sorpresa. Vamos a detenernos un poquito acerca de la restauración de las puertas y vamos a iniciar un nuevo proyecto. Bueno, solo es como un pequeño postrecito, ¿verdad? Sí. Esta serie se va a llamar Milagros Inesperados, aunque todos los milagros son inesperados. Y no es necesariamente la película, pero sí yo creo que el Señor nos va a sorprender en esta serie, así como lo estamos creyendo y lo estamos confesando cuando lo hicimos con las mujeres. Hoy lo vamos a hacer y van muy dirigido y vamos a retomar algunos personajes hombres. Y bueno, pues quisiéramos que los hombres fueran bendecidos, los hombres que nos escuchan, que se conectan, o que las mujeres, las mamás, las esposas, las hijas puedan compartir estos mensajes que tenemos, porque específicamente los milagros que vamos a tocar fueron hechos en varones. Y los varones siempre están preocupados por la economía. Generalmente son los proveedores, ¿Sí? Aunque hoy por hoy los roles han cambiado, ¿no? O hemos sido complementarios. Y yo creo que eso ha sido siempre. Pero el hombre sí tiene así la preocupación del alimento, de las rentas, de toda la economía. Sí. Y Dios le muestra a un profeta que él es su proveedor. Varón, ojalá tú puedas abrazar esta palabra, que Dios es tu proveedor en medio de cualquier circunstancia que estés pasando. En cualquier circunstancia. Él es el proveedor del alimento. Hoy vamos a hablar acerca de Elías y aunque ya lo tocamos en otro podcast, en otro capítulo, hoy nos vamos a enfocar en un nuevo milagro porque el Señor le proveyó de alimento cuando estaba en el arroyo de Querit. Sí, pero quiero hacer hincapié en esto, en su trabajo que hacía Elías. Elías, su nombre significa el Señor es mi Dios, y él era un apasionado del Señor. Sí. Apasionado, y Dios lo amaba, y fue tan esta relación Dios-Elías al grado que él no vio la muerte. Hemos de considerar esto también, amiga, que fue un hombre muy, muy especial. Comienza el milagro de la provisión. Ahí en ese arroyo iba a haber sequía a causa del pecado del rey, que era el rey más malvado que había en la tierra, ¿no? Y antes que él, ni después que él, hubo otro tan malo, ni una mujer tan mala. Por favor, que no se parezca usted a Jezabel, ni su marido a Acab. Ay, no sean, por favor, esa parejita. No, esa parejita diabólica. Estaban reinando. ¿Tampoco no? Sí. Era un tiempo malo, tan malo como el que vivimos hoy probablemente, o quizá peor. Pero ahí en medio de la situación tan complicada, el Señor le provee alimento en el arroyo de Querit. Ya les enseñamos cómo envía cuervos. Luego lo lleva a Sarepta de Sidón, en donde una viuda que solo tenía un poquito de aceite y tantita harina, el Señor se glorifica y viene también ese milagro de provisión en el alimento, de manera que durante 3 años y medio que no llovió, la harina no escaseó ni el aceite se acabó. Pero siempre hay unas letritas pequeñitas. Siempre el Señor, para una promesa, siempre hay, digamos así, un requisito. ¿Un requisito? Todas las promesas están condicionadas. Sí. Y para que tú seas bendecido en tus finanzas, para que tú seas bendecido como un varón proveedor, dice el Señor y te recuerda, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán, serán añadidas. Y todas son todas las cosas. Así es, todas las cosas van a ser suplidas en las necesidades. Y bueno, pues vemos al Señor glorificarse. Elías es un profeta que el Señor usa poderosamente, tan poderosamente que
Además de todo, él es celoso. Y mira que el pueblo de Israel un día se inclina tras el dios Baal, otro día cree que Jehová es Dios y un buen día se despierta y les dice, a ver, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos corazones? Si Jehová es Dios, pues sigan a Jehová. Si Baal es Dios, pues sigan a Baal. Y entonces les pone un reto y les dice que el Dios que envíe fuego del cielo sobre el sacrificio que cada uno ha de presentar, ese es el Dios verdadero. Los profetas de Baal ponen su sacrificio, ahí ponen su altar de piedra, su animalito muerto, y entonces dice, pues ahora clamen, si su Dios hace descender fuego del cielo, entonces ese es el Dios verdadero. Y comienzan a clamar, y pasaron los minutos, las horas, y no contestaban, pero la actitud de Elías, ¿no? Desafiante, burletón, sarcástico, griten más, a lo mejor está dormido. Anda en el mandado, o está meditando, o sigan gritando. Y entonces dice, bueno, ya, se acabó, ahora sí, tu tiempo se acabó. Ahora, entonces, ya gritaste una, ya gritaste dos. Así fue, o sea, sí. gritaron y gritaron, se lastimaron, ¿no? Y sí. Nada. ¿Qué pasó después? Que Elías comienza a poner, ya estaba preparado ahí el altar, pone el animal ya cortado, pero además manda que le traigan agua, derrama agua sobre su altar. Si es difícil prender la leña seca, la leña húmeda, peor. Más. Y entonces el Señor está tan lejos de ti como está una oración. A un paso. Solamente puedes ahí cerrar tus ojos y decir, Señor, no puedo con esta necesidad. Y Dios está presto para contestar. Sí. Dios está presto para suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Además, amiga, considerando este verso que dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios no es poquitero. Dios es generoso para dar, para suplir, para proveer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se abren los cielos y viene el fuego del cielo. A una oración de Elías cae fuego del cielo. ¿Cuánto te pudo haber llevado la oración? No, es que si leemos nada más la oración, es una frasecita la que Elías dice, apela a la misericordia de Dios, y el Señor hace llover fuego del cielo que consume el holocausto, consume ese sacrificio, ese animal queda consumido a ceniza, las piedras, el agua, todo queda reducido a cenizas nada más, porque tenemos un Dios poderoso. Y como un hombre sujeto a pasiones, ¿cómo se habrá sentido? Feliz. Por eso decimos al principio que no se te suban las victorias a la cabeza. Así es. Porque además saben que las victorias son pasajeras. Sí, así es. Porque después de haber tenido esta victoria, de ver cómo Dios le respondió y cómo Él acaba con los profetas, entonces viene la amenaza. Porque Jezabel era una señora de cuidado, de imponer miedo, porque era una mujer controladora, era manipuladora. Muy manipuladora. Agresiva. Híjole, Dios mío, como algunas andan por ahí. Ojalá no seamos de esas. No seamos de esas como Jezabel. Y lo desafía. Dice, uy, así me haga Dios y aún me añada. Si mañana a esta hora no te vuele ya la cabeza. Entonces, viendo él el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, porque realmente ahora estaba con una derrota, ¿no? Con esa amenaza, quizá él lo veía como una derrota y se le clavó en el corazón y él quiso huir, obviamente, ¿no? Sí. Fue muy humano que él quisiera huir. El problema que el desaliento lo llevó al grado de decirle a Jesse, ¿sabes qué? Tú quédate aquí en Judá. Y él se fue al desierto, ¿sabes? Yo lo considero en ese momento tan vulnerable a la amenaza como al miedo que sintió, y el miedo lo paralizó
y le aconsejó mal. Uno pudiera pensar, como si acaba de ver una gran victoria, acaba de ver a su Dios hacer descender fuego del cielo, como a la voz de una amenaza de una mujer, él se desanima. Habría que haber estado en sus zapatos. Gracias a Dios por que los hermanos que son perseguidos son revestidos de la presencia del Espíritu Santo, pero aquí nosotros estamos bien comoditos, ¿no? Y nada más con que nos hagan burla ya nos andamos desanimando. Ahora imagínate ser expuesto a la muerte. Ella dice, uy, no, de mi cuenta corre, que mañana ya vas a estar muerto. Obviamente se asusta porque la palabra del Señor aclara que era un hombre sujeto a pasiones. ¿Se le subía el ego? Claro que sí, pero también tenía temor y desánimo. Como nos pasa a nosotros. Uh-huh. No sé tú cuántas veces te has sentido desanimado. Un día estás en victoria, un día estás seguro y convencido de que Dios te va a contestar, y al otro día dices, no, yo creo que Dios no. Yo creo que Dios no va a hacer misericordia conmigo. No solo le pasa a Elías, amiga, también a nosotros nos sucede que Dios me responde hoy, sí, gloria a Dios, Él es bueno, y mañana no responde rápido, quizá a mi necesidad, y ya digo, no, ya me dejó. Me abandonó, ya cerró su oído el Señor. Justo hace algunos días yo le platicaba a Gladys, yo tengo una petición delante del Señor. Yo decía, sí, Dios va a contestar, y yo me sentía conforme con la respuesta, ¿no? Con la posible respuesta. Y al otro día, cuando comencé a analizar todas las circunstancias, fui como cuando se desinfla el globo. Pero yo no quería esto, pero ¿por qué a mí? Porque soy vulnerable. Sí, claro. Pero cuando él se fue al desierto, un día de camino, y se sentó debajo de un árbol de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor de mis padres. Y en ese desaliento que él sintió, viene otra vez el milagro de la provisión, viene otra vez el milagro de la asistencia divina, sí. Porque literal, el Señor manda un ángel. Él se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente, los de repentes de Dios. Ay, tan bonito, mi Señor. Siempre los de repentes de Dios nos sorprende para bien. Porque aun cuando estás en medio de la necesidad, o viene un de repente de una tormenta, o de repente te llega la enfermedad, o te llega la angustia por una separación, por una decepción, el Señor está presto para tocarte, porque dice la Biblia que el ángel le tocó, le levantó y le dijo, levántate y come. Y le había preparado ya el Señor sobre las brasas, fíjate. Ya le había preparado. O sea, qué bello es pensar en esto. O sea, que no improvisó el Señor ya tenía preparado ahí unas brasas, un pan calientito. Si pudiéramos alcanzar a dimensionar lo bueno que es el Señor, lo bondadoso que está presto para... Sí. Ya tiene tu comida preparada. Amén. Y tiene tu bebida preparada, porque no nada más le dice, le puso sobre el panecitos y le puso una jarra de agua. Oye, ¿me lo bajo a brincos? No, el milagro es completo. Amén. El milagro es completo. Hija, el milagro es completo. Amén, 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 amén. Vemos a nuestro Dios que no solo provee alimento, provee de su presencia, porque en medio del desaliento, mira, yo encontré aquí algunos datos acerca del desaliento. Mientras que Gladys lo va a encontrar, sí. Mientras que Gladys lo encuentra, te voy a recordar que Elías se volvió a dormir. Era mucho el cansancio. Obviamente traía la adrenalina primero de la victoria. Del día anterior, sí, claro. De la victoria. Y después, que caminó y estaba muy cansado. Así es que la comida como que a lo mejor le cayó pesada, o era tanto el cansancio que se volvió a dormir. Pero el Señor no lo levantó. ¡Ey, flojo! ¡Ey, perezoso! ¿Otra vez te dormiste? ¿Otra vez está chillando? No le reprochó nada, sino que volvió el Señor y le tocó. Hoy otra vez está cerca de ti. Está otra vez para el Señor. Tantas veces sean necesarias que tú estés ahí debilitado, cansado, desanimado.
el Señor te va a estar abrazando, te va a tocar una y otra vez. El Señor nunca se cansa y le volvió a dar de comer. Porque, mira, yo encontré que el desánimo es un estado emocional pasajero. Es sentir tristeza, cansancio o falta de motivación por alguna situación concreta, un problema, una decepción, un fracaso. Puede durar horas o algunos días, pero con descanso, apoyo o un cambio de perspectiva suele superarse. En parte, es una parte normal de la vida. Todos pasamos por momentos de desánimo. Y Elías no fue la excepción, pasó por un momento de desánimo. Sí, un día estaba la adrenalina todo lo que da, pero al otro día estaba recibiendo una amenaza y se desanima y dice, ya mejor mátame, Señor. ¿Cómo somos dramáticos? Por eso decíamos que las victorias no se te suban a la cabeza y las derrotas no se te claven en el corazón. Confía en el Señor. Es tan fácil distraernos, es tan fácil desenfocarnos, pero enfócate en el Señor. En medio de esa necesidad, en medio de ese problema económico, financiero que tú estés pasando, Dios va a suplirlo. Así como lo hizo con Elías, lo va a hacer contigo. Pero no nada más fue eso, sino lo que tú dices, la presencia de Dios. Eso. Es que mira, a veces solo pensamos que el Señor provee alimentos. Sí, Él va a enviar cuervos. No, también envía y provee de su gloriosa presencia. Porque es tan delicado el Señor, ya lo dijiste tú, no lo recrimina, no lo juzga, no llega y lo patea, ya, levántate, ¿cómo le haces al cuento? Porque nosotros desde esta postura, desde esta postura decimos, ay, el Elías sin chilletas, sí, hay que pasar por una prueba como la de Elías para saber qué es lo que se siente. Y el Señor le habla bonito, lo anima, le recuerda cuál es su propósito, le provee de su presencia gloriosa, se manifiesta a él. ¿Y qué le dice? Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Ahí quiero que tengamos esta expectativa. Estoy a punto de pasar por ahí. Y entonces el Señor comienza a tener ahí unos eventos naturales, exactamente. Mientras estaba ahí, el Señor pasó y vino un viento recio, pero violento. Jehová no estaba ahí. Después vino un terremoto. Pero Jehová no estaba ahí. Luego el fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Hasta que vino un viento suave. Un viento apacible, un susurro. No sé si tú has alguna vez estado en un día caluroso, cuando te llega así el aire suave y dices, qué fresco, qué rico. El Señor está ahí. Sí, el Señor está en medio de tu desaliento. El desaliento es un arma poderosa que usa el adversario de nuestras almas. Hay una historia que dice, cierta vez se corrió la voz que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas de forma que llamaran la atención. Y por cierto, era un lote pues demasiado malo, ¿verdad? Era un lote siniestro, odio, celos, envidia, malicia, engaño. Además de todos los instrumentos que estaban allí expuestos, un poquito apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de la herramienta. Desaliento, fue la respuesta. ¿Por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. Porque ese instrumento, respondió el diablo, me es más útil que cualquier otro. Puede entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan, y una vez adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo, y como muy pocas personas saben que me pertenece, pues puedo abusar de él. El precio del desaliento era tan alto, pero tan alto, que aún sigue siendo propiedad del diablo.
Es algo que el diablo usa en contra de nosotros, desanimarnos porque algo no funciona como esperábamos, desanimarnos porque Dios no ha respondido en el tiempo que nosotros queríamos, desanimarnos porque no ha llegado la respuesta del Señor. Pero ahí en medio del desaliento el Señor se glorifica, se hace presente. ¿Te imaginas proveerle hasta de un ángel para que venga? Pero hoy eso es lo que hace el enemigo. Pero ¿qué hace el Señor cuando tú estás desalentado, cuando estás cansado, cuando estás triste? En el caso de Elías, le mandó un ángel, como estás diciendo. Pero hoy hay una palabra vigente para todos. Dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Qué bella palabra. Y pensando en todos estos problemas, finalmente son batallas personales. El desaliento, la tristeza, la decepción, la depresión, son problemas muy internos y que solamente a veces la persona sabe que lo está viviendo. Pero mira, yo te invito a que le digas a tu alma lo que le dijo el rey David a su alma. Alma mía, solamente en él reposa. Alma mía, solamente en Dios haya descanso. De Él viene nuestra salvación. Él es nuestro protector y no nos dejará caer. Dios es nuestra salvación y gloria. Él es la roca que nos fortalece. Mi refugio está en Dios. Solamente en Él puede estar la sanidad a esos problemas internos que tú tienes, a todos esos conflictos emocionales que tú tienes. Dios es el que puede saciar toda tu vida. Claro que si también necesitas como una ayuda alternativa, buscar algún especialista, hazlo. Pero tu primer recurso debe ser el Señor. Tu primer refugio es el Señor. Él no te va a defraudar. Cuando venga el desaliento a tocar a la puerta de tu corazón, recuerda que 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejó caído a Elías, al contrario, le proveyó de su presencia, de su fortaleza, de su amor, de su gracia. Le alimentó, fortaleció su cuerpo, fortaleció su alma, fortaleció su espíritu. Ahí cuando el desaliento toque a tu puerta, clama al Señor. Recuerda que puedes descansar en Él porque Él es tu sustentador. El Señor no te va a dejar solo en ese problema económico. El Señor hace milagros de provisión para ti. El Señor no te va a dejar tirado en esas emociones que tú tienes. El Señor quiere venir a abrazarte, a cobijarte y a sanar todas tus heridas. Amén. Agradecemos que te hayas conectado en este episodio de hoy. Para nosotros realmente trae aliento, trae ánimo. Ojalá que lo traiga para ti. Quizá conoces a alguna persona que lo necesita. Te pedimos que por favor compartas este contenido. Elías era un hombre poderoso en las manos del Señor. Nadie hubiera imaginado que iba a pasar por un proceso de desaliento, pero lo pasó. Tú puedes ser un hombre muy grande, muy fuerte, muy gordo, muy alto, no sé. Pero si pasas por un proceso de desaliento, sabe que Dios está contigo, que te ama, que te va a sostener, va a proveerte de su preciosa presencia. Que Dios les bendiga, gracias por conectarse, activen la campanita, esperamos que nos sigan haciendo el favor de conectarse con nosotras. Y juntos hagamos un plantío de palmeras.